¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Escápate. En esta ocasión, nuestro tema es un faro de luz para el mundo. Y antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, voy a presentar a estas dos grandes personalidades que nos acompañan para grabar. Primero que nada, a nuestro diácono, legionario de Cristo, el padre diácono Rodrigo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí una vez más en Escápate, compartiendo estos contenidos tan buenos en la evangelización del siglo XXI. Gracias por la invitación. Nosotros agradecidos de que hayas aceptado la invitación y nos acompañes. Y de este otro lado también nos encontramos a otro Rodrigo, ¿sí? Pero él, compañero de aquí, diocesano de segundo de filosofía. Y lo vamos a nombrar como Ro, porque pues aquí para diferenciar entre Rodrigo diácono y Rodrigo seminarista con los nombres está difícil, ¿no? Dices, Pero bueno, los dos Rodrigos, ¿no? Ahorita. Bienvenido, Ro. No, muy contento de estar aquí acompañándoles a Rodrigo, a ti, Chepe. Realmente gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí en Escápate, donde hablaremos sobre la vida y su destino y específicamente sobre cierto tema que ya acabas de mencionar. El buen Chepe, porque pues José Ruiz Salazar, también hermano de mi grupo, de segundo de filosofía, el buen Chepe, y no falla esto, ¿verdad? Así es, aquí también acompañándolos, José Jesús Ruiz, y más conocido como Chepe, con toda confianza. Chepe. Y antes de seguir con nuestro tema, con algunas preguntas que tenemos por ahí que quisiéramos hacerle al diácono, que ha tenido una gran experiencia, porque precisamente vamos a hablar del Vaticano, vamos a pedirle a Ro que nos comparta las redes sociales para que nos sintonicen, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pueda vernos en diferentes plataformas. ¿Cuáles son las redes sociales, Ro? Bien, para no perder la costumbre, nos pueden encontrar en Instagram como seminario.guadalajara, en Facebook y en YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. En YouTube nos pueden encontrar propiamente ya en video y desde luego en Spotify como el podcast Escápate. Entonces allí es donde nos pueden encontrar y conocer más acerca del podcast y no nomás del podcast, sino de todo el Seminario de Guadalajara. Muy bien. Y bueno, para iniciar con este tema titulado Un faro de luz para el mundo, vamos a comenzar primero haciendo un poquito la alusión o más bien aterrizando a qué nos referimos con un faro de luz para el mundo. Y me gustaría que aquí nos diera primero que nada una pequeña reseña a Ro de por qué hemos escogido este tema de un faro de luz para el mundo. Bueno, en este caso queremos hacer como una analogía. Vamos a hablar, como bien decías tú, Chepe, un poco sobre el Vaticano, ¿no? Que de por sí ya cuando escuchamos Vaticano nos imaginamos muchas cosas, independientemente de que estemos en el seminario o no, o que estemos en la vida religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, el Vaticano es esto precisamente. Al ser la sede de la Iglesia Católica, es un faro de luz. O sea, un faro obviamente alumbra y que busca iluminar un camino y disipar oscuridad y tinieblas, ¿no? Entonces, el Vaticano, como sede de la Iglesia Católica, es este faro, esta luz que busca iluminar la oscuridad de la humanidad, ¿no? ¿Con qué? Con la luz del Evangelio, precisamente. Uh-huh. Y ahora, Rodrigo, hablando específicamente ahora del Vaticano, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué podemos decir que ahí es la sede del Papa? ¿Por qué en Roma? ¿Por qué en el Vaticano? Si tú nos pudieras dar a lo mejor algo así breve acerca de por qué se encuentra ahí el Papa, ¿por qué vive ahí? El Papa, bueno, primero que nada, gracias por la invitación otra vez. Y muchas veces nos preguntamos por qué vive en Roma y no en Tierra Santa, porque bien podría haberse escogido el lugar de Tierra Santa para el puesto, el lugar donde el Santo Padre, la máxima autoridad en la Iglesia Católica, esté. Y hay muchas opiniones al respecto, hay muchas causas históricas y sería realmente muy largo profundizar en todas ellas, pero creo que una de las cosas que sí podemos ver es cómo los primeros apóstoles realmente hicieron maravillas y empezaron a extender la fe después a partir de Roma. Roma se convirtió en algún momento de nuestra historia como iglesia en una sede donde pasaban misioneros, donde salían misioneros. Yo creo que Roma tiene un sentido muy espiritual. Además, digo, esto es algo muy coloquial, pero si volteas la palabra, pues ¿qué dice? Roma al revés. Amor. Amor. Entonces, ¿qué es el cristianismo sino amor? Uh-huh. ¿Qué es el cristianismo sino amor? Y
y ese es el llamado que tenemos. Vive ahí el Papa, es el estado, el país más pequeño de todo el mundo, pero en realidad, aunque vive ahí, aunque es obispo de Roma, pues el Papa realmente tiene el corazón en todo el mundo, en todos los países donde están los cristianos, donde estamos nosotros esparcidos. Así es. Y por ejemplo, Ro, ¿tú qué has escuchado que la gente dice, no? ¿Qué pregunta se hace, por ejemplo, acerca de Roma, del Vaticano? Porque tenemos una visión de lo que a lo mejor podemos ver o escuchar en los medios de comunicación. Sin embargo, eso no nos da una visión más amplia de la realidad que hay ahí en Roma. Pero ¿tú qué has escuchado, Ro, qué dice la gente? Bueno, de entrada ya se habla mucho del Vaticano y obviamente de la Iglesia, e incluso también del Papa. No nomás del Papa Francisco en este caso, hablamos de papas anteriores. Lo escuchamos mucho en películas, ¿no? Y igual en muchas novelas también, en muchos libros. Me imagino ahorita en los libros de Dan Brown, que ángeles y demonios, y a veces se especulan muchas cosas como secretas, que se escuchan muchísimas cosas, pero precisamente lo que más he escuchado es como de cómo vive el Papa. Una de las respuestas que acaba de responder el tocayo es por qué el Papa vive allí, ¿no? O sea, por qué es la sede y por qué el Papa vive allí también, ¿no? Pero otra también se relaciona con cuestiones un poco más quizás especulativas o un poco más controversiales de que por qué no venden todo lo que tienen de sus estatuas con oro y así para salvar a la humanidad y la pobreza y cosas tan básicas como eso. O cómo se sostiene el Vaticano también, cómo está conformado el sistema político del Vaticano, qué comprende territorialmente, etcétera, ¿no? Muy bien. Y bueno, si tú nos pudieras ayudar, Rodrigo, dándonos a lo mejor una pequeña reseña geográfica de cómo se compone el Vaticano, ¿no? Tal vez la extensión, el sistema político, algo así muy breve para pasar a otro tema que también es súper importante, que tiene que ver, es esta actitud del Papa, esta figura del Papa, ¿no? Dentro del Vaticano. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos datos geográficos? Pues primero, lo más llamativo es que es el estado más pequeño, el estado independiente más pequeño del mundo. Tiene una extensión de 0.44 kilómetros cuadrados, 44 hectáreas, y viven dentro 800 habitantes, que es el Papa, algunos que trabajan ahí, etcétera. Muchos entran y salen todos los días, pero los que viven ahí son 800, tienen todo, tienen sus gasolineras, su tiendita, pero realmente todo es muy pequeño, tiene su gobierno, tiene su sistema de justicia, como cualquier estado independiente, como cualquier país. Ahora, de toda esa extensión, 20% le ocupa la Plaza San Pedro, tan conocida por todos, esa que a veces hemos visto en televisión, y la Basílica de San Pedro. La máxima autoridad es el Papa, sí. Pero pues el Papa, siendo además obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica, pues no puede encargarse de tantas decisiones pues del poder ejecutivo que un país tendría. Entonces delega las funciones de gobierno del Vaticano como país en el secretario de Estado. Está muy cerca de ahí, del Vaticano. Bueno, está ahí Roma a un lado, sales de la plaza y ya estás en Roma. A media hora tienes el mar, es uno de los lugares más bonitos para ir, para la gente que tenga la oportunidad de ir ahí al Vaticano. Y tiene también su sistema de los guardias suizos. Seguramente todos ustedes lo han visto alguna vez en las películas, lo que decías, o cuando muere el Papa y se ven ahí los guardias suizos con su uniforme, pues es parte de lo que vemos allí en Roma. Y toda una organización muy bonita, sabiendo que aunque es un estado a nivel político y muchos estados, muchos países tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano, realmente se vive no como en un estado, sino como en una iglesia. Los valores del evangelio es lo que se trata de vivir ahí dentro del Vaticano. Y tú vas ahí, te sientes acogido, te sientes en casa, muchos peregrinos y muchas cosas que te ayudan realmente a darte cuenta de que el Vaticano intenta ser una reproducción en chiquito de lo que buscamos ser como iglesia en todo el mundo. Y creo que eso es muy importante, ¿no, Ro? El hecho de que no se separe, ¿no? Esta, por así decirlo, como autoridad que Dios ha conferido al Papa, pero que puede ejercerse en diferentes formas, ¿no? Dentro del Vaticano.
Dentro del Vaticano, sí, como bien decía Rodrigo, como obispo de Roma, porque evidentemente, como mencionábamos a nivel político, pues estamos hablando, si no me equivoco, es una teocracia en este caso, ¿no? Hablamos de un sistema político en el cual se ejerce ese poder, en este caso por sacerdotes, por obispos, ¿verdad? Exactamente. Es decir, el Papa Francisco es la máxima autoridad, pero y hay un secretario de Estado, que actualmente es Pietro Parolin, el cardenal Pietro Parolin, quien viene a hacer precisamente estos encuentros diplomáticos con diferentes naciones. Tan solo en meses pasados se tuvo un encuentro aquí con el presidente de la República y bueno, hay una relación política, ¿no? Pero evidentemente esta es decíamos que es la sede de la Iglesia Católica, pero obviamente hay iglesias particulares en todo el mundo, en las diócesis, y obviamente hay obispos, hay arzobispos, bueno, que viene siendo lo mismo, obispos, nada más que con otro grado en este caso, y que se encuentran en iglesias particulares de todo el mundo. Pero obviamente, digámoslo así, pertenecemos al mismo club todos, nada más Exacto. que en todo el mundo. Por eso la iglesia se encuentra en todo el mundo, realmente, ¿no? Y ahora, a mí se me hace, bueno, ya escuchamos un poco de estos datos geográficos del lugar, ¿no? Específicamente algunos lugares icónicos del Vaticano. Ahora, pasando a esto que también compete, ¿no? Que es la figura del Papa, ¿no? Que hay también muchas especulaciones acerca de la figura del Papa. Tomaremos como referencia aquí la experiencia que tiene Rodrigo de haber vivido ya allá en Roma, y que nos platique un poco acerca primero de quién es el Papa, a ver, o sea, dónde nació, cuántos años tiene, ¿no? Qué sé yo, pero que nos platique también acerca de su experiencia, su familiaridad que tuvo con el Papa, la cercanía. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de eso, Rodrigo? Claro que sí. Bueno, pues el Papa Francisco, ante todo, yo diría es Jorge Mario Bergoglio, porque por más Papa que sea, no ha dejado de ser el mismo, con su carácter, con su personalidad, y creo que ese es el primer aprendizaje que yo me llevo de él. Y como sacerdote, por más que te dediques a las cosas de Dios, no dejes de ser tú mismo. Eso lo vemos muy marcado en el Papa Francisco. Él es jesuita de Argentina, hijo de inmigrantes italianos, y como jesuita pues vivió todas las etapas que tienen ellos, su noviciado, su juniorado, trabajó como provincial incluso de los jesuitas, hasta que fue nombrado después obispo cardenal de Buenos Aires, y el 13 de marzo de 2013 pues nombrado ya papa, y es nuestro actual papa. Yo que he visto de él, como les decía, alguien que aunque es muy de Dios, es muy de los hombres. Siempre noté mucha cercanía, un lenguaje del amor, no solo a través de palabras, sino también de gestos. Es alguien que usa mucho los gestos, que tiene gestos de cercanía, de misericordia con las personas, con los enfermos, con los necesitados. Siempre noté que era un hombre de Dios, no me cabe la duda que es un hombre de Dios, que reza, que se confiesa, pero sobre todo una gran alegría que te transmite. Solo verlo pasar en el papamóvil era muy emocionante. Y bueno, lo que me sucedió fue el 11 de mayo, vamos a la audiencia que hace todos los miércoles, nos tocó estar literalmente hasta adelante, y él al inicio del trayecto en el papamóvil, que es media hora antes de la audiencia de la catequesis, subió a unos 8 niños que se encontró para que se pasearan con él en el papamóvil. Y al final se detiene delante de nosotros, empieza a despedirse de los niños, se van bajando, y ahí es cuando me viene la corazonada de decir, pues sácale conversación al Papa, dile algo. Y me viene a la mente de preguntarle sobre su pierna, sobre su espalda, su rodilla, no recuerdo qué, era cuando traía sus problemas de rodilla y ciática. Y le digo, Papa, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? Y me dice, muy caprichosa. Y yo le digo, muy caprichosa. Y me dice, sí. Y le digo, gracias por tu ejemplo, por todo lo que haces por nosotros, por estar aquí a pesar de tus molestias. Y en eso me dice, pero ¿sabes qué es lo que necesito para mi pierna? Un poco de tequila. Y ahí la carcajada de todos, éramos mexicanos, vio la bandera, después mandó saludos a los mexicanos y dijo, ya vi un grupo aquí adelante. Y bueno, pues el video se hizo viral. Pero más allá de eso, para mí lo hermoso fue esos segundos donde eres mirado por el Papa, donde te escucha, donde te enseña que por más Papa que es, él no solo está para hablar, sino para escuchar. Qué gran lección para nosotros en la iglesia, escuchar a la gente. Y también que sabe tomarse la vida con sentido del humor,
sabe sacar un chiste, una broma y no es ser alguien siempre serio. Para mí eso fue lo más bonito. Sí, fíjate que, bueno, a mí de esto que tú nos estás platicando ahorita, Rodrigo, creo que son importantes rescatar algunas cosas, ¿no? Entre ellas, se han circulado, viralizado algunos videos en ocasiones de que el Papa, pues molesto por alguna situación dentro de sus recorridos que hace por el Vaticano, a lo mejor algo ha pasado, ¿no? Y se enoja y se molesta, ¿no? Y muchas personas a lo mejor se han quedado con una idea probablemente muy errónea, ¿no? De la figura del Papa, precisamente por esos, a lo mejor, momentos de incomodidad que él ha experimentado y pues ha dicho cosas no groseras, pero sí a lo mejor reaccionado con una emoción muy fuerte, ¿no? ¿Tú qué piensas, Rodrigo, por ejemplo, comparando esta situación que en ocasiones se ha viralizado con la experiencia que nos platica Rodrigo? Yo pienso que la experiencia de Rodrigo sin duda alguna refleja una realidad y una verdadera realidad de cómo es el Papa Francisco, que siempre es cercano, realmente es cercano y se preocupa por la humanidad. Tan solo pienso ahorita cómo el Papa Francisco creo que es de las muy pocas figuras públicas en la actualidad que sigue todavía, no quita el dedo en el renglón sobre lo de la guerra tan solo en Ucrania y en Rusia, entre Ucrania y Rusia, perdón. Realmente es de que todo el tiempo está hablando sobre eso en relación como promotor de paz, ¿no? Promotor de paz y de concordia. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices, Chepe, es muy cierto. Siempre se da mucho ese tipo de noticias un poco sensacionalistas, especulativas. Tan solo me puedo acordar perfectamente bien de una en aquella víspera de Año Nuevo, casi llegando al 2020, cuando el Papa Francisco sale posteriormente a la misa de la solemnidad de la Madre de Dios, en la noche anterior, y que sale a saludar y una señora, me parece, asiática, pues con mucha emoción, pienso yo, le saluda pues muy emocionada, ¿no? Así, y el Papa Francisco pues como que no le agradó mucho, evidentemente, el saludo. Sí. Pero, hombre, después sacaron muchísimas cosas. De ahí sacaron que, pues, como que decían que la señora era de origen chino, pues a lo mejor que a partir de allí la pandemia hacia arriba, ¿no? Entonces, que a partir fue como la venganza de los chinos. Por eso. Entonces, y que dijeron, pues ahí el Papa Francisco tuvo la culpa, ¿no? No, pues pero, hombre, el Papa Francisco también es una persona que tiene emociones, se enoja, y enojarte no es un pecado. O sea, no, pues también pues, le incomodó esa reacción y punto, como a todos. Precisamente es importante como resaltar o enfatizar que hay una humanidad, ¿no? Y que no importa a lo mejor si en algún momento se vive alguna emoción pues fuerte, sigue siendo un ser humano, ¿no? Las concepciones que a veces podemos tener de figuras de autoridad dentro de la iglesia son muy angelicales, exacto, ¿no? Ay, sí. No, muy idealizadas. Muy idealizadas, ¿no? Y desgraciadamente eso genera incluso mucha distancia y lejanía, ¿no? Y bueno, dentro de tu experiencia, Rodrigo, a lo mejor siguiendo con esta figura del Papa, por supuesto que has tenido también otra visión más amplia, ¿no? O con algunas características muy específicas del Papa, ¿no? Y me gustaría a lo mejor, no solamente en una cuestión humana, hablando en sus emociones, ¿no? Sino en sus acciones también. Uh-huh. Porque también el Papa, ¿no? Tiene en su persona actitudes que también denotan una humanidad con cercanía, ¿no? Exactamente. Un pastor, como él mismo pide a los sacerdotes, con olor a ovejas y con olor a Dios, creo que él lo vive y lo transmite. Fíjate, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que en cada uno de los viajes que hace por el mundo, dedica una jornada, que puede ser toda una mañana y la comida, o toda la tarde, a estar con personas pobres, con personas necesitadas. Y es impresionante verle ahí comiendo con los pobres de un país, con su plato desechable, con su vaso desechable, su sándwich, su Coca-Cola, y te rompe los esquemas. Es un papa que predica con el ejemplo, yo diría yo.
En el Año de la Misericordia, cada mes tenía una acción así muy concreta. Allí en el Vaticano, por ejemplo, me tocó ver la construcción de unos baños que son para los que viven en la calle, que no tienen techo. Y todos los días, porque yo muchas veces iba a misa ahí en la Basílica de San Pedro, a las 6:45 se están formando muchos pobres de Roma para poderse bañar, para que alguien les afeite, que les corte el cabello. Y es una iniciativa que hizo el Papa. Ha dedicado muchos encuentros a estar con personas excluidas, rechazadas de la sociedad por temas de edad, de la tercera edad, por temas morales. Entonces, predica con el ejemplo. Diría que también sabe transmitir el mensaje. Tuve una clase con él hace unos meses al final de un curso sobre la confesión y ahí tengo las fotos. Éramos 150 seminaristas, algunos sacerdotes, y era increíble cómo sabe hablarte de lo que es la confesión. Sabe usar ejemplos, anécdotas y todo muy humano. Nos contó incluso algunas anécdotas que alguno podría escandalizarse de él. Sí, ay, ¿cómo es posible que el Papa y anda bromeando y decía que cuando era jesuita y provincial no iba a confesarse con los jesuitas? Dice, no, pues ¿para qué voy a que se enteren de lo que hago? Mejor voy allá a la catedral. Ver esa humanidad, dices, qué padre, porque como el gesto que comentabas de la no sé si era chinita o no, del manazo que le dio, pues al final prefiero un papa así, humano, que se equivoca, pero sabe pedir perdón, sabe decir, me equivoqué, perdón, a un modelo angelical, idealista, que no me hace atractiva la santidad. Así es, ¿no? Exacto. Y bueno, pues nos estamos acercando ya al final del programa, pero me gustaría, no sé si tú tengas alguna experiencia muy específica que nos quieras platicar, aparte de lo que ya nos contaste que tuviste con el Papa. Y si no, también aquí Rodrigo que nos platique algo, ¿no? Acerca de con qué se queda de esta figura del Papa, con lo que nos ha platicado, claro, Rodrigo, y con lo que también tú has escuchado, lo que tú has visto, ¿con qué te quedas tú? Yo pienso que el Papa Francisco sabe realmente lo que necesita la humanidad actual, los tiempos que estamos viviendo, y el Papa Francisco da una respuesta clara a ello, ¿no? Y siempre lo comenzó desde el inicio de su pontificado en el 2013, siempre hablando de la misericordia, ¿no? Y es eso, es un Papa misericordioso y sabe transmitir, como bien dice mi tocayo, esta misericordia, precisamente la cercanía, el salir hacia las periferias existenciales, en salir, como dicen también, de la sacristía, ir más allá también, o sea, la gente necesita eso, que la cercanía del sacerdote, de los religiosos y obviamente de cualquier cristiano, ¿no? Este amor que Jesucristo nos ha dado y Él lo sabe transmitir. Algo que me encanta del Papa Francisco, ya para concluir, es este lenguaje que utiliza tan aterrizado hacia la sociedad que puede entenderse tanto, ¿no? Tan solo se me viene a la mente de nunca he visto un camión de mudanzas atrás de una carroza, un féretro. O sea, no te vas a llevar nada. Es una alusión a eso, a esos apegos a los bienes materiales, ¿no? Y son esas analogías tan interesantes que se pueden comprender tan fácilmente y siempre con una sonrisa. Para mí es admirable ver a un Papa Francisco que, a pesar de que tiene una situación de una gonartrosis, de una situación de rodilla, porque no es un adolescente él, es un adulto mayor. O sea, él mismo lo ha dicho, es un anciano, porque realmente es correcto, es un anciano, ¿no? Lo decía una vez en una ¿Catequesis? En una catequesis, sí, mencionaba algo sobre eso. Decía, me dicen que tengo una gonartrosis. Dicen que solamente le da a los ancianos. No sé por qué me da, no sé por qué me ha dado a mí, ¿no? Y es este chiste que hasta se sabe reír de sí mismo. Exactamente. Y es eso, o sea, ese es un papa cercano, transparente. Y bien, eso es excelente, ¿no? Pero realmente a mí me inspira mucho, me motiva mucho a comprometerme en este momento con mi vocación, con la vocación que el Señor me está dando. Y bueno, es eso básicamente, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, ¿algo que nos quieras compartir? Pues yo me quedo con los gestos del Papa. Me encanta todo lo que dice, lo leo. E invito a toda la gente a que busque estar informada de todos los discursos del Papa, de sus exhortaciones, de sus homilías. Realmente son documentos muy valiosos, material espiritual increíble, pero a pesar de que eso me gusta mucho, me ayuda mucho, me quedo sobre todo con los gestos. Él me transmite mucho con sus gestos, solo verlos, sonreír, tratar a la gente, abrazar, dejarse querer también, dejarse abrazar, me transmite muchísimas cosas.
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, y yo también opinando un poco acerca de esto, o concluyendo también acerca de la figura del Papa, también me quedo con esta figura no idealista, real, de quién es, ¿no? Y verlo sí como un hombre cercano también dentro de la iglesia. Sus mismos documentos reflejan una empatía, ¿no?, a las necesidades de esta actualidad. Y creo yo que es importante que sigamos en ocasiones a figuras como el Papa para que podamos tener un conocimiento más amplio de la iglesia, pero también este vínculo que necesitamos, ¿no?, con Dios Padre, ¿no? Y que el Papa hace como un reflejo, ¿no?, de Dios Padre en nuestras vidas. Es puente, es pontífice. Es puente, exactamente. Precisamente. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, Rodrigo, gracias por la invitación. por participar. Espero que no sea la última vez que grabamos juntos, que se repita. Y bueno, pues allá a todos los que nos escuchan, agradecemos que nos sintonicen, que siempre estén al pendiente pues de este podcast y especialmente con este tema, que se informen, que se sigan informando, ¿no? Y que no nos quedemos solamente con una visión, que al menos tratemos de difuminar todas o dispersar todas nuestras dudas, aterrizándolos con una información clara, precisa. Muy bien. Que recemos mucho por el Papa. Que recemos mucho el Papa. No, y creo que podríamos hablar de muchísimas cosas en pero el tiempo no nos apremia en este sentido y es verdad. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.